Perfecto. Un poquito rápido, yo me presento. Bueno, mi nombre es Guillermo Pacina, yo estoy formado en la arquitectura, ¿sí? Trabajo en iluminación desde hace unos 16 años. Me formé con ingenieros, me formé con técnicos y después la deformé totalmente con la arquitectura. La idea de la charla un poco es contarles dónde estamos hoy con la tecnología de luz, hacia dónde va, por qué estamos hoy en esta posición, ¿sí? Y mostrarle algunos beneficios, algunos conceptos básicos, un poco como el público, ustedes, digamos, hay estudiantes, hay profesionales, hay técnicos, hay ingenieros y hay usuarios, por ahí hay conceptos que algunos conocen, algunos los pasaré más rápido, otros un poquitito más en detalle, pero como para que todos estemos en la misma página del libro y todos podamos comprender de lo que estamos hablando, posiblemente algunos conceptos sean básicos y otros un poquito más complejos, ¿sí? Hasta donde aguanten, vamos, la presentación es larga, voy a correr un poquito en algunas cosas y en otras les pido que me hagan todas las preguntas que quieran, así vamos charlando en el medio sin hacer toda una presentación larga y hacer preguntas al final. Donde quieran pararme, me paran, no hay ningún inconveniente. Antes de arrancar, yo quiero mostrarles un video que es institucional de la empresa. In many ways, light has long been taken for granted. It is simply there, in the background, and only really noticed in its absence. But we believe that light is so much more than this. Light is potential. Light is possibility. And at Philips, light has been a source of inspiration for over 100 years, inspiring us to improve people's lives, to make a difference, to make an impact. And today, we believe that inspiration to be more important than ever, as we find ourselves in the midst of a radical industry transformation. Digital lighting continues to transform how and where artificial light is used to improve people's lives. We believe we can make cities more beautiful and livable with much less impact on our planet. It's not just about the bulb or the component. It's about solutions. Unique, sustainable, and fully integrated. LEDs provide a range of new possibilities that conventional lighting could never match, allowing us to create environments that empower and reflect who we are. And Philips is positioned to lead the way forward. We bring a unique and powerful approach to our work, observing and listening to people to ensure that we address their needs and aspirations, partnering for great results. Our collective passion, expertise, depth, and reach opens up new possibilities to create meaningful solutions that enhance the quality, use, and experience of light, ensuring that we deliver significant value to the people we serve in the places where they live, work, and shop, or when they are traveling, learning, or entertaining. Because at the end of the day, the reward is this. We transform environments, create experiences, and shape identities. With light, we uplift and inspire. With light, we comfort and heal. With light, we create safety and spectacle. Simply enhancing life with light. Philips Lighting. En la compañía lo que nos dedicamos es a esto, ¿sí? Fundamentalmente a mejorar la vida de las personas a través de la innovación de productos. Y particularmente con esta tecnología hoy tan desarrollada de los semiconductores que emiten luz, que los conocemos como LEDs, ¿sí? Es donde estamos trabajando muy fuertemente en tratar de hacer lo que se llama un mundo mucho mejor o sustentable hacia futuro, pensando siempre en proyectos que estén parados sobre la innovación tecnológica y sobre la eficiencia energética,
y respondiendo no a una solución técnica de producto, sino respondiendo a una solución integral para una necesidad en donde esté incorporada o se esté trabajando con la luz. Más allá de productos, lo que vamos a tratar de hablar son de soluciones, ¿sí? Y siempre vamos a estar hablando de luz, que es lo más importante de todo. Particularmente, ¿qué está pasando? Uno de los puntos más importantes, ¿sí?, es que va a haber una demanda de mayor cantidad de luz. ¿Por qué es esto? Porque se calcula que aproximadamente en 10, 15 años, ¿sí?, la cantidad de gente que va a vivir en las ciudades prácticamente se va entre triplicar y cuadruplicar. Y eso va a generar una mayor demanda de luz, y esa mayor demanda de luz, sí, tiene que ser cubierta desde un punto de vista de eficiencia energética y no consumiendo más energía, porque existen inconvenientes y problemas para generarlas. Por eso la mayoría de las soluciones hoy están desarrolladas y pensadas desde la eficiencia energética, y el tercer pilar de esta tecnología es lo que vamos a empezar a hablar de luz digital. Debido a la reducción en los costos de la electrónica, ¿sí?, traducido esto al mundo de la luz, la capacidad que tenemos para trabajar desde un punto de vista de comandos a distancia, regulaciones, controles o personalizaciones de la luz, se ha hecho muchísimo más sencillo de lo que era antes. O sea, hoy todos nosotros estamos manejando un teléfono inteligente, un Smart, y hoy la luz se está comandando desde este lugar, ¿sí?, y ya prácticamente eliminando todo lo que son cableríos y llaves verticales o tableros verticales. ¿De qué se habla cuando se habla de luz digital? Se está hoy discutiendo, prácticamente ya está resuelto, que los drivers, lo que en su momento eran los balastos o los transformadores de las lámparas halógenas o de las lámparas de descarga y fluorescencia, ¿sí?, tengan incorporado en el driver un chip de emisión de señales 3G. O sea que cada balasto o cada driver de una luminaria va a empezar a ser un elemento repetidor de señales del tipo Wi-Fi. Entonces lo que se está hablando es de una transformación de redes Wi-Fi a redes Li-Fi. O sea, en este auditorio, las 25, 30, 40 luminarias que están en el cielo raso van a empezar a ser elementos de comunicación. Comunicación entre ellas, comunicación con sistemas de control o simplemente comunicación con elementos que necesiten estar conectados a una red inalámbrica. De eso se está hablando hoy, de un mundo de luz digital. O sea, hacia ello estamos yendo. Si nosotros vemos lo que pasaba con esta tecnología, fíjense, ¿sí?, el porcentaje que teníamos en el año 2012 de la penetración de esta tecnología en el mercado, y fíjense lo que es la proyección para el 2020, que nos quedan solo 5 años. Prácticamente vamos a estar en el 75% de uso de tecnologías montadas sobre este desarrollo. Yo creo que acá se han quedado cortos en estos análisis, y yo creo que en el 2020 casi el 90 o el 95% de la tecnología ya va a estar montada en semiconductores. Si nosotros planteamos esto y nos hacemos una pregunta para una ciudad, ¿sí?, nos podemos decir, ¿está preparada una ciudad? Traduzcamos una ciudad a un comercio, a un shopping, a una vivienda, a un local. ¿Está preparada para tener un incremento de un 100% de energía? No. O sea, no tenemos ni las instalaciones preparadas, ni tenemos la distribución preparada, ¿sí?, y por ahí no tenemos ni el bolsillo preparado para pagar esa demanda de energía. Si bien en Argentina tenemos tarifas eléctricas muy subvencionadas y algunos costos de energía que son baratos, dependen de las localidades, en diferentes localidades obviamente que cambia el costo de la energía, pero comparada con otras ciudades del mundo, no europeas ni norteamericanas, sino de Centroamérica, el costo de la energía es terriblemente más alto que acá. Entonces, esta demanda a ser cubierta, ¿sí?, va a estar en relación al aumento de la cantidad de población, ¿sí?, a maximizar el ahorro a través de sistemas eficientes o a través de sistemas de control. Eso es lo que se va a traducir en una ciudad, en un comercio, en una vivienda. De esa manera, ¿sí?, vamos a estar trabajando hoy con sistemas que pueden estar entre el 50, el 70, hasta el 80% de ahorro energético. O sea, un cambio, o lo que nosotros llamamos un retrofit, o un cambio de tecnología, una tecnología estándar por una nueva, vamos a estar en esta relación. Vamos a estar hablando de componentes que tienen una vida útil hoy ya superior a las 100.000 horas. O sea, 50.000 ya pasa a ser un estándar. Va a depender también del costo que esta tecnología tiene, dónde se va a plantear esa vida útil.
Cuando salieron los LEDs, los semiconductores, todo el mundo peleaba para ver quién tenía más vida. ¿Sí? Yo tengo 50, yo tengo 75, yo tengo 100.000, yo tengo 200.000. Y la realidad es que hoy no es tan importante cuánto vive esta tecnología, sino a qué costo se la consigue, porque ya ha llegado a su eficiencia, ha llegado a su durabilidad, y lo que se está viendo en que en muchos espacios estas 50.000 horas son de más. Un local comercial, 50.000 horas, por ahí ya migró 2 o 3 veces su arquitectura. ¿Y qué hago con la luz que tenía? ¿La saco, la tiro? O sea, me sobró vida. Entonces hoy el estudio está en encontrar diferentes fuentes de tecnología entre 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 100.000 horas, por ejemplo, en un alumbrado público de una ciudad, en donde sí va a tener un proceso de 10, 15 o 20 años, y encontrar una relación de costo-beneficio en relación a la durabilidad que sea acorde al uso. Por eso, si empiezan a ver diferentes tecnologías de LED en cuanto a su vida útil, van a tener rangos que van desde los 35.000 o 25.000 hasta las 100.000 o 120.000 horas. Y eso va a depender en qué aplicación lo tenemos que usar. Hoy en día es una tecnología que no tiene ningún inconveniente en su rendimiento color o cómo se ven las cosas debajo de esta fuente de luz. Cuando apareció, todo el mundo decía de que los LED no iluminaban bien los objetos, ¿sí? Era verdad. Cuando arrancó la generación de luz blanca con los semiconductores era algo muy incipiente en su desarrollo, y los objetos debajo de los LED no se apreciaban correctamente como abajo de fuentes tradicionales. Hoy estamos hablando de valores, si lo medimos de 0 a 100, cercanos casi al 90, 90 y pico, o sea que tenemos una dispersión de lo que nosotros estamos observando realmente chiquita. Cuando hablamos de visibilidad nocturna, es una de las características que está incorporando la luz blanca de los semiconductores en el alumbrado público. Ustedes vieron que ya muchas ciudades están cambiando su tecnología de sodio por tecnología de LEDs. Esta tecnología de LED sobre luz blanca, ¿sí?, lo que permite al ojo es tener mayor profundidad de campo. Por eso los coches también han cambiado sus lámparas tradicionales por una lámpara de luz más blanca azulada. Porque lo que nos da es mayor profundidad de campo, mayor percepción de detalles de objeto, y eso lo que nos permite es poder reducir la cantidad de luz que se genera para ver, porque tenemos mayor capacidad de percepción visual. De percepción, ¿sí?, no de valores. Esa es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y hoy, obviamente, la capacidad de tener control bilateral entre sistemas de iluminación y sistemas de control. Originalmente, cuando aparecieron los sistemas de iluminación, el sistema de comando era por un protocolo de DMX o por una regulación de potencia de línea. Entonces nos mandábamos una señal y del otro lado no sabíamos qué pasaba. Andaba, dimerizaba, no dimerizaba, ¿sí? Después, en iluminación fluorescente apareció el protocolo DALI, que sí empieza a haber una comunicación de ida y vuelta, y hoy en sistema de alumbrado público o iluminación interiores de LED estamos hablando con sistemas de radiofrecuencia o sistemas de 3G o Wi-Fi, ya comunicación de luminarias entre sí. Si vemos un poquito de historia, hace unos 100 años Edison desarrolló esto, ¿sí? Un excelente invento, pero no porque Edison haya inventado el incandescente. Junto con Edison habían unos 10 o 15 investigadores que estaban desarrollando las lámparas. ¿Por qué Edison fue el que, digamos, picó en punta? Porque él desarrolló un sistema. Desarrolló un sistema de distribución de energía eléctrica, de generación y de algo que la reciba para iluminar. Esto de 60 vatios, ¿sí?, en unos 50, 60, 70 años cambió a algo de 20 watts. Y en una cuestión de hace unos 5 o 7 años atrás, pasamos a un elemento de 7 watts. Y si hoy estamos hablando, hoy en día, estamos hablando de otra tecnología que esté por acá, que puede estar en los 5 watts. ¿Manteniendo qué? Manteniendo siempre la misma eficiencia o manteniendo siempre la misma emisión de cantidad de luz, ¿sí? Entonces estamos pasando de un sistema tradicional a un sistema de muchísimo menos consumo. Lo mismo pasó en la fluorescencia. Un tubo estándar, el viejo tubo de 40 watts, ¿sí?, estábamos hablando de 7.500 horas de vida útil y una cantidad de luz por watt consumido. Aparecieron los tubos trifósforos, estamos hablando de unos 25, 30 años atrás, en donde aumentamos la eficiencia y duplicamos la vida útil. Hace unos 15 años atrás aparecieron los tubos TL5, ¿sí?, esos tubos más finitos de 16 milímetros, en donde otra vez se aumentó la eficiencia y casi se volvió a duplicar la vida útil. Y hoy estamos hablando de tecnología de tubos de LED, en donde estamos prácticamente en unos 100, 109 lúmenes por watt,
y podemos llegar a estar entre unos 30.000, 40.000 o 50.000 horas de vida útil, dependiendo del tipo de tubo que se utilice, porque hay varias gamas de tubos fluorescentes de LED. En lámpara de descarga, arrancamos con la lámpara mezcladora, ¿sí? Un encendido a través de un filamento, después una descarga de un gas, apareció el vapor de mercurio, mercurio halogenado, sodio, mercurio halogenado con quemadores cerámicos, lo que fue llevando esta tecnología a ser más eficiente, ¿sí?, en su rendimiento en lúmenes por watt y a mejorar su vida útil. Y hoy esto fue reemplazado ya por los chips y semiconductores, que estamos hablando de una eficiencia en laboratorio casi de 230 lúmenes por watt en laboratorio, ¿sí?, no colocado en una luminaria, y estamos hablando de una vida útil de 50.000 horas. Después vamos a entrar en detalle qué tiene que ver la vida útil, no es cuánto dura una tecnología. Y otra imagen para comentarles o para trabajar sobre lo que es la conectividad. Esta es una imagen de cuando asumió el Papa Benedicto, ¿sí? Esa es la iglesia de San Pedro, está todo el mundo mirando hacia adelante y el Papa, si lo veo, y si no lo veo no sé qué pasa. Cuando asume Francisco, las personas hacen esto, están todo el mundo comunicado y transmitiendo señal de lo que está sucediendo en ese momento. Ese es el cambio de conectividad o el cambio de la era de luz digital o transformación de lo que se está dando. Es una imagen simplemente para contarles eso. Y si entramos a preguntarnos qué es lo que hace la luz, más allá de las tecnologías, yo les pregunto, ¿qué se imaginan que es esto? ¿Qué puede ser eso? ¿Un? O puede ser alguien viendo una puesta de sol. O puede ser alguien adelante de una pantalla. ¿Sí? Esto que está acá es una instalación que se hizo en la Galería de Londres, en la Tate Gallery de Londres, ¿sí? Afuera, en Inglaterra, en Londres, debe ser unos 3, 4, 5 grados bajo cero, y en el interior se recreó un sol con lámparas de sodio de baja presión. ¿Recuerdan esas lámparas amarillentas que se usaban en alumbrado público y exteriores, que ya prácticamente creo que no existen más en Argentina? Tiene un montón de lámparas de sodio de baja presión, y recrearon un sol. ¿Qué se imaginan que hace la gente adentro de la galería si recreamos un sol? Toma sol. ¿Sí? Esa es la capacidad que nosotros tenemos con la luz, más allá de la tecnología que estemos usando. Nosotros vamos a trabajar con la luz fundamentalmente sobre las emociones de las personas o cómo se sienten las personas, independientemente de su eficiencia, independientemente de su reproducción cromática, independientemente de su tecnología, su potencia y su vida útil. Es muy importante pensar en este sentido, porque es muy importante invertir en luz o pensar que se está invirtiendo en luz a la hora de trabajar en un espacio, porque fundamentalmente los que estamos debajo de la luz somos nosotros. Si alguien lee las normas IRAM, la J2022, que habla de nivel de iluminación, dice que la mejor iluminación para un escritorio son los 500 lux y que no puede tener una relación de 1/3 entre su contexto. Y en la norma en algún momento se pregunta cómo está la gente en ese escritorio, cómo se sentó, cómo es el escritorio, en qué manera me voy a disponer, de qué manera va a ingresar la luz. O sea, lo importante somos nosotros, nunca se olviden de eso, ¿sí? Más allá de toda la tecnología que está atrás, que es importantísima, pero lo importante es que nosotros estamos debajo de la luz. Esta era la Torre Eiffel cuando se hizo, ¿sí? La única tecnología que había era un incandescente y se la reconstruyó en todo su perímetro con un montón de incandescentes. Philips hace unos 15, 20 años transformó esta imagen a una torre desarrollada con tecnología de sodio de alta presión, con proyectores que están incorporados en la estructura, ¿sí? Y se visualiza toda la torre en su magnitud. Hará unos 5 o 6 años, esos proyectores se cambiaron por sistemas dinámicos de color y que le permiten a la torre empezar a comunicar qué es lo que está sucediendo en París. Más allá de tener su poder como emblema de la ciudad de París, la Torre Eiffel, empieza a decir que la comunidad europea está reunida, que de repente el premier japonés se encuentra en París y empieza a hablar desde el punto de vista lumínico qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Entonces nosotros con la luz tenemos la capacidad de generar sensaciones y emociones sobre las personas y tenemos la capacidad de comunicar. Esa es mi deformación arquitecto de este rubro. ¿Cómo empezó? Empezamos con un retrofit o con una sustitución de lámparas desde el punto de vista de las lámparas
reflectoras o unidireccionales, ¿sí? En formato MR16, que es el formato dicroico, o el formato 111, que es el famoso de las AR111 del tipo halógenas. Después incorporamos los bulbos, después incorporamos los tubos, y estamos incorporando las luminarias integradas o las soluciones integradas con LEDs. En proyectores, en oficinas, en industriales y en alumbrado público. Dependiendo cada segmento, existen diferentes soluciones. O sea que en Philips van a poder encontrar todo un abanico de opciones de productos, ya sean para un recambio de tecnología, simplemente si busco un ahorro energético o lo que busco es generar un mejor performance, un mejor confort, hasta soluciones aplicables a proyectos que mejoran todo lo que es el desarrollo. Algunos conceptos muy rápidos como para ponernos todos en el mismo lugar. Siempre que hablamos de luz, estamos hablando de una intensidad luminosa, un flujo luminoso, ¿sí? Estamos hablando de una eficiencia, de una reproducción de color, de una temperatura de color y de un TCO, que ahora vamos a ver qué es esto. El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por toda fuente de luz. Cuando se encuentren con lámparas que emiten luz en 360 grados, va a estar expresado siempre en lúmenes, ¿sí? Y cuando se encuentren con tecnologías en donde la luz viaje en una sola dirección, se van a encontrar con candelas. Hoy en día, para establecer un parámetro de calidad de que todas las tecnologías se las pueda comparar, a estas lámparas también las están escribiendo con flujo luminoso, con la cantidad de lúmenes. Y al lado de los lúmenes aparece la intensidad en candelas, ¿sí? Esto es porque, digamos, de acuerdo a su distribución de luz, se las clasifica de distinta manera. La eficiencia, ¿de qué vamos a estar hablando? De la cantidad de luz que emite una fuente de luz en relación a su consumo energético. Esto es cuántos kilómetros recorro con mi auto en función a los litros de combustible consumido. La eficiencia de una lámpara está medida solo entre la cantidad de luz que emite y el consumo que genero. La eficiencia de una luminaria no es la misma. La eficiencia de un artefacto de iluminación está dado por la cantidad de luz que genera una fuente de luz y la cantidad de luz que sale de un artefacto, ¿sí? Yo puedo tener la mejor tecnología de lámpara colocada en un muy mal artefacto de iluminación y el resultado es que la eficiencia es mala. O sea, nada me garantiza de la eficiencia de una luminaria que sea buena porque tengo una excelente fuente de luz. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos en lámparas, obviamente que estamos midiendo su emisión por su consumo, y lo que hay que incorporar en las lámparas fundamentalmente de descarga o en las lámparas que lleven algún driver o algún balasto es lo que consume ese componente. No es solamente lo que consume la lámpara que está indicado en la caja, sino es lo que consume todo el sistema. En las lámparas de descarga estamos hablando que eso se incrementa entre un 10, 12, 15% aproximadamente, y en las tecnologías de fluorescencia o de semiconductores de LEDs, un driver electrónico está consumiendo aproximadamente entre unos 3 y 5 watts adicionales al consumo de la tecnología. La capacidad de cómo ver los colores es un índice que se llama IRC o RA, se mide de 0 a 100, no es un porcentaje, ¿sí? Es un índice, es anumeral, y habla de que 0, estamos hablando de tecnologías de sodio que tienen un IRC de 25, es mala capacidad de reproducción cromática, hasta un IRC de 100, que es la lámpara incandescente tradicional o las halógenas, que tienen una reproducción cromática de 100. El otro que tiene reproducción cromática 100 es el Sol. ¿Por qué? Porque el espectro de luz que viene en esa generación de luz es completo, o sea, están todas las gamas de los colores compuestos en una luz blanca. Entonces, si yo tengo una fuente de luz que tiene absolutamente todos los colores y llega a una superficie que tiene colores, voy a ver reflejados los colores. Si yo tengo una fuente de luz que está armada en barras seccionales y no tiene todos los colores, si no tengo verde e ilumino un pullover verde, el verde no lo veo. Entonces el IRC o la reproducción cromática baja. ¿Por qué es un índice? Porque esto no se saca por una medición en porcentaje, sino que se saca de integrales de esos diagramas espectrales de luz. Y al ser un integral, yo puedo tener fuentes que me muestran distintos los colores con el mismo índice de reproducción cromática. Eso va a estar relacionado al tono de la luz. Yo puedo tener una lámpara con un IRC de 100 en luz cálida
y puedo tener una lámpara con un IRC de 100 en luz fría. Que tenga 100 de reproducción cromática no quiere decir que yo los colores los vaya a ver perfectos. Esta luz va a hacer que los colores cálidos del círculo cromático, los rojos, los pasteles, los naranjas, los amarillos, se saturen en su percepción. Y esta luz, los colores fríos del círculo cromático, los azules, los violetas, va a hacer que se saturen también en su percepción. Entonces, si nosotros tenemos colores azules y los iluminamos con luz cálida, su IRC va a ser de 100, pero la percepción de ese color va a estar apagada. Y lo mismo va a suceder si lo hacemos al revés. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con fuentes de luz, más allá de su índice de reproducción cromática, tienen que tener mucho cuidado con la temperatura de color que se elige. Las dos cosas afectan a lo que nosotros vemos. Otro concepto es el TCO. ¿Qué es el TCO? Es analizar una tecnología, pero en todos sus parámetros. En el costo que tiene la tecnología, o sea, desde el punto de vista de cuánto sale comprarla, en el costo de cuánto sale usarla, y en el costo de cuánto sale mantenerla. Y dependiendo de dónde esté montada esa tecnología, cada una de estas variables va a tener mayor o menor importancia. Si nosotros estamos hablando de colocar una baliza en la punta de la Torre Eiffel, obviamente que el costo de mantenimiento va a ser el que más incide. Si nosotros estamos hablando de una lámpara que va a estar en la mesita de luz, por ahí el costo de la lámpara y el costo de su uso van a ser las variables más importantes. En el caso del proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, en el recambio de los 90.000 artefactos de la Ciudad de Buenos Aires a LED, ¿sí?, el costo de la luminaria fue prácticamente entre 2 y 3 veces a una tecnología tradicional. El costo del consumo fue el 55% menos que la tecnología tradicional. Y el costo de mantenimiento se redujo a 1/3 del costo tradicional. ¿Por qué se redujo 1/3? Porque pasamos en la Ciudad de Buenos Aires a un sistema telegestionado. O sea, ya las 4 o 5 empresas mantenedoras del alumbrado público de la Ciudad de Buenos Aires no tienen que salir a recorrer en un servicio de 7x24 buscando qué lámpara se quemó. Todas las tecnologías, todas las luminarias están interconectadas entre sí, posicionadas geosatelitalmente, y a través de una computadora uno sabe cuál está apagada, cuál prendida, cuál quiero prender, cuál quiero apagar y si las quiero regular o no regular. Entonces, a las 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde, el director del alumbrado público de la ciudad chequea su computadora, ve un reporte de fallas y dispara hacia dónde tienen que salir los camiones de mantenimiento. Y les dispara con una orden, es anda a cambiarlo a la avenida San Martín 343, porque ahí es donde está la luminaria posicionada y esa es la que está fallando. Entonces, una luminaria que valía, un sistema que valía entre 3 y 4 veces más que el tradicional, termina teniendo un periodo de repago para una ciudad como la de Buenos Aires de entre 4 y 4 años y medio. Para una ciudad es prácticamente nada, ¿sí? Por ahí, para una vivienda o para un local comercial, son tiempos un poquito más largos. Fíjense, 2.000 horas de una dicróica contra 40.000, de una MR16 en LEDs, 50 watts contra 7, ¿sí? Esto es el equivalente a 20 lámparas, hay un ahorro acá de un 89%, ¿sí? Y el mantenimiento, debido a su vida útil anualizado, prácticamente se ahorran hasta 20 mantenimientos. Un año de luz en un local comercial son entre 4.000 y 5.000 horas. O sea que una lámpara dicróica en un local comercial es recambiada entre 2, 3 y hasta 4 veces dependiendo de la calidad del producto. ¿Qué implica hoy trabajar con luz? Porque las inversiones son más altas, porque esta tecnología es más costosa, en tratar de analizar todos los elementos necesarios que están involucrados en un proyecto. Saber cuál es el portfolio o los tipos de productos que tengo a cambiar, hacer su balance energético, analizar su TCO en relación al costo de adquisición, al costo de mantenimiento y al costo de consumo, ¿sí? Establecer una estrategia de comunicación y ver si podemos incorporar la parte de sistema de control. Todo esto termina dando el resultado del proyecto, ¿sí?, para que una tecnología que por ahí es mucho más cara se repague en menos tiempo o en el tiempo que
corresponda. Este es otro ejemplo de un hotel, fíjense, de 700 lámparas a funcionamiento de 24 horas. Particularmente los lobbies de los hoteles no apagan nunca si sus lámparas o las circulaciones están todo el tiempo encendidas, no así las habitaciones. Y lo que está analizado acá es el consumo, en su momento era de 10 watts, hoy estamos hablando de 7. Fíjense el costo de energía, acá estamos hablando de 438 kilowatt-años contra 87 kilowatt-años, estamos hablando de 700 puntos de luz, ¿sí? Vamos a ver el costo de la tecnología, por algún lado está, 3 pesos el precio de una lámpara contra 195 en su momento, hablando de muchísimo más cara, ¿sí? El costo de reemplazo, obviamente que para una y para otra es el mismo, desde el punto de vista del costo. Ahora, si yo no analizo en relación a la vida útil de la lámpara, esta tiene un determinado monto y esto es mucho menor porque la voy a mantener menos veces. Y una tecnología de este tipo, con esta diferencia de precios, está teniendo un repago tecnológico en 1.5 años. Obviamente que la inversión es muchísimo más alta. En el caso de una de 220, no de 12 volt, que es una lámpara más económica, también sobre 700 lámparas, fíjense que estamos en 0,7, o sea, en 7 meses el periodo de repago de una tecnología de este tipo. 7 meses para un hotel prácticamente no es absolutamente nada. Obviamente que estamos hablando de cantidad de luz en esas unidades, lúmenes y candela, obviamente la eficiencia en lúmenes por watts, la satisfacción visual o cómo veo yo a través del índice de reproducción cromática o CRI, la agradabilidad o el tono o la percepción de la luz, nosotros lo medimos en Kelvin, que es lo cálido y lo frío, ¿sí? Y la vida útil, que al cumplir su vida útil conservan un 70% de su flujo. Hoy en día las tecnologías de semiconductores, al lado de la vida útil aparece una letra L. ¿Qué es esa letra L? Que es durante cuánto tiempo o cuánto flujo de su emisión de luz van a mantener en ese dato de vida útil. Entonces, si yo digo que tengo una vida útil de 50.000 L70, quiere decir que a las 50.000 horas esa tecnología solo se depreció un 30%. Si yo tengo una lámpara 50.000 L90, es que se va a depreciar solo un 10%. Debido a que la generación de luz es un elemento en estado sólido, que es un semiconductor, ¿sí? Prácticamente la emisión de luz hasta que se degrade la materia, salvo que por algún problema de suministro de tensión o sobrecarga de tensión se queme y se funda, la luz va a ser infinita, ¿sí? Entonces, debido a eso, apareció esta nueva variable para indicar durante cuánto tiempo yo mantengo esa eficiencia lumínica. Un LED es algo como esto, en grande, ¿sí? Que están montados sobre un sustrato que es rígido. Aquí se encuentra el semiconductor. Suelen estar equipados con lentes. Estos lentes suelen trabajar en lo que es la distribución de la luz, actúan como elementos ópticos. Algunos colocan algo que se llama colimador más un lente secundario si yo quiero empezar a trabajar con diferentes haces de apertura. Y estos van conectados por medio de 2 hilos a una plaqueta, y esa plaqueta es la que se le suministra en corriente continua, sea en 12, 24 y algunos hasta 220 volts. ¿De qué manera generamos luz blanca? La luz blanca se puede generar de 3 formas. O sumo rojo, verde y azul y compuestos, eso me genera luz blanca de muy baja eficiencia, realmente es muy mala, y las sombras que proyecto son sombras que aparecen con colores complementarios, cian, magenta y amarillo. Puedo generar luz blanca a través de un LED que emita en el rango de los ultravioletas y eso tonalizarlo o transformarlo con algún fósforo, pero pueden llegar a ser dañinos debido a la generación en longitudes de onda muy cercanas al UV. O trabajo con un LED azul, que es el LED más económico desde el punto de vista de su producción y uno de los de mayor eficiencia, y se tonaliza con una película de fósforo, que puede ser remota o integrada. O sea, yo puedo tener un fósforo fuera de los elementos de los semiconductores o integrado en los semiconductores. Cuando está fuera de los semiconductores, ¿sí?, lo que logro es una dispersión de luz de una luminaria que tenga la misma tonalidad y la misma eficiencia en toda su distribución.
Cuando trabajo en lámparas, como no puedo colocar un fósforo remoto, sino que lo tengo que colocar integrado, se coloca dentro de esos lentes, ¿sí?, que llevan las luminarias. Pero ¿cómo se colocan? Se deben colocar de una manera uniforme y constante. ¿Para qué? Para que toda la luz que se genera acá, cuando atraviesa esa película de fósforo, no cambie de tonalidad. Permiso, me adelanto un poco. No genere esto. ¿Sí? Cuando estamos hablando de calidad de semiconductores, lo que tenemos que garantizar es que todo el espectro que sale de luz tenga la misma tonalidad y no pase en ese tipo de cosas. Esto es porque el fósforo que está colocado internamente en el LED está mal distribuido. ¿Qué parámetros de calidad nosotros vamos a buscar en los semiconductores más allá de su proceso productivo? El espectro de color y su reproducción, la consistencia del color en el haz, en su distribución, la consistencia del color entre LEDs, la consistencia del color a todo lo largo de su vida útil y cómo es su emisión de luz en función de las temperaturas ambientes. Esto no suele aparecer en los catálogos o en las publicidades. ¿Por qué? Porque es muy raro que todo el mundo cumpla con estos procesos de calidad. El espectro de color y la reproducción va a estar relacionado con el índice de reproducción cromática, eso que vimos antes, ¿sí? Tener garantizado índices que superen valores de 85 o 80 en su capacidad de reproducción en colores. Consistencia de color entre fuentes es lo que se llama en el proceso productivo que dos tecnologías o dos semiconductores tengan las mismas características lumínicas. Cuando se fabrica un semiconductor, que se fabrica sobre una torta de silicio, sobre una placa de silicio, los componentes que se tiran, aluminio, índigo, gamio, fósforo, dependiendo del tipo de semiconductor que quiero lograr, son diferentes componentes de la tabla periódica, se distribuyen en forma de layers. O sea, se arroja el polvo y se van apoyando en capa de layers unos arriba de otros. Eso hace de que toda la superficie de esa placa de silicio no quede uniformemente cubierta con todos los componentes. Cuando se la fracciona en cada uno de los semiconductores, se pasa por un proceso de testeo que se llama binning. Nosotros en Philips testeamos los semiconductores y se van dividiendo en bines. Para una lámpara o para una producción siempre utilizamos el mismo bin. O sea, si nosotros sacamos un semiconductor que emite en 3200 Kelvin y tiene tal característica, ese semiconductor o todos los que midan dentro de esos parámetros se utilizan para fabricar la misma lámpara. De esa manera podemos garantizar de que ustedes compran una dicroica de LED hoy, vuelven a comprar una dicroica de hoy dentro de un año y tenga la misma apariencia y la misma tonalidad de color, porque se sigue usando el mismo bin. ¿Sí? Si da otra característica, se utilizan para proyectores, se utilizan para luminarias de alumbrado público, pero se sabe que el mismo producto tiene las mismas características. Por eso podemos garantizar lo que se llama consistencia de color entre fuentes. Esto que aparece acá es una nomenclatura que se llaman las elipses de McAdam. No sé si alguna vez las han escuchado nombrar. Las elipses de McAdam tienen que ver en cómo se agrupan las tecnologías de acuerdo a su dispersión de la luz. Como esto es un proceso productivo de luz artificial, no son siempre igual. El ojo tiene la capacidad de poder distinguir cuando dos tecnologías se encuentran en un salto de 5 elipses. O sea, tengo la primera elipse, una agrupación, segunda elipse, otra agrupación. El ojo distingue cuando salta de la primera a la sexta. ¿Sí? Cuando está dentro de las 5 elipses de esa distribución, el ojo no tiene la capacidad de distinguir si una fuente de luz es distinta que otra. Nosotros lo que estamos garantizando con los semiconductores es que todos están por debajo o dentro de 3 saltos de esa elipse de McAdam. Las lámparas de mercurio halogenado están en 5 saltos, por ejemplo. ¿Sí? Y es prácticamente imposible determinar dos tecnologías distintas, salvo de marcas distintas que tengan diferente característica. El color en la aplicación, esto va a estar relacionado a la temperatura que esté trabajando. Bueno, acá estamos hablando de su distribución de luz en función al proceso del fósforo. ¿Sí? Que lo que empieza a aparecer son estas cosas. O una continuidad, o nos encontramos con una garganta de este tipo. El tema de las ópticas en cuanto a su distribución,
Algunos generan cantidad de luz por sumatoria de spots, y lo que terminan generando son proyecciones de sombras de este tipo, porque si un objeto me interpone uno de estos haces muy concentrados, ya no me deja pasar la luz. Nosotros trabajamos con sistemas que se llaman multilayer, que eliminan las sombras, porque toda la luz está conjugada ya dentro de la lámpara y sale un solo haz de luz, y no 3, 4 o 5 haces concentrados para formar un solo espectro. El proceso de binning es este proceso de testeo e ir determinando diferentes binning o agrupamientos para los diferentes sistemas productivos. La temperatura de funcionamiento de estas lámparas, garantizar que la coloratura de la luz sea siempre la misma independientemente de la temperatura a la que están siendo sometidas las lámparas. ¿Por qué eso? Porque el primer principio básico para que un semiconductor viva es poder disipar el calor que se genera en esa excitación molecular cuando pasa la corriente. O sea, entre los electrones y las lagunas que se generan y chocan, que generan fotones, eso tiene una excitación molecular, eso genera temperatura. Para poder disipar eso hay que tener cuerpos que la disipen. Si nosotros variamos la temperatura de funcionamiento de una lámpara y los semiconductores entran a variar su eficiencia porque están disipando más o menos calor, van a variar su color de luz, y eso no tiene que pasar. Por eso también hay que garantizar que independientemente de la temperatura a la que trabajan, siempre tengan la misma apariencia en cuanto a su color de luz. Consistencia de color entre fuentes, calidad y confiabilidad, y ópticas en uniformidad de luz. Son elementos claves a la hora de elegir una tecnología que van a estar invirtiendo unas 10, 12, 15, hasta 20 veces más que una tecnología tradicional. Hoy existe prácticamente reemplazo de casi todas las tecnologías tradicionales. O sea, hoy tenemos bulbos de 25, 40, 60 y yo diría hasta 75 y 100 watts con reemplazo en semiconductores. Por ejemplo, 60 watts por 12. Reemplazos directos. Sacamos y ponemos una lámpara. En formatos del tipo spots, o sea, lo que conocemos como dicróicas, ¿sí? Tanto en halógenas en 12 volt como en 220 volt, están los reemplazos de 50 watts, esta de 10 ya no existe, en 220 en 4 o en 7 watts. Esta de 10 bajó a 7. ¿Sí? Estos reemplazos son directos, saco una lámpara de 12 volt y coloco una lámpara de LEDs. No puedo colocar muchas más lámparas de LEDs porque tienen menos potencia en un trafo de 50. Si yo tengo un trafo de 50 que alimentaba una lámpara de 50, tengo que poner una lámpara de LED en ese trafo de 50. Porque la lámpara está diseñada, estas tecnologías están diseñadas para simularle a la instalación que es existente. Entonces, la lámpara de LED, ¿qué hace? Le dice al trafo, mandame 50, yo me cargo de energía y voy entregando parte de esa energía a la luz cuando es necesario. El consumo total de esa lámpara es muchísimo menor, pero no puedo colgar, si es de 10, 5 lámparas de esta en un trafo de 50. ¿Sí? Porque es un error muy común decir, bajé la potencia, puedo colgar más lámparas. Si es un transformador electromagnético de un bobinado común, no pasa nada, porque eso va a entregar la cantidad que le estén pidiendo. Ahora, si son transformadores electrónicos, que lo que van a estar enviando son 50 watts, 50 watts, 50 watts, no puedo hacer esa adaptación. ¿Se entiende? Transformadores electromagnéticos no sé si quedan ya en el mercado, creo que han desaparecido todos. Lámparas reflectoras, par 30 por ejemplo de 70 watts del tipo halógeno, hoy por una par 30 de 11 watts, par 38, la famosa par 38 que se colocaba en jardines de 120 watts, estamos hablando de una lámpara de 16 watts, con la misma intensidad de luz. Estos son reemplazos directos. Reemplazos de la 111, esta hoy está en 15 watts, 17. Hay una lámpara que todavía no lanzamos al mercado, en realidad la lanzamos pero la sacamos porque hay una mejora más, entonces no quisimos ponerla, que es una lámpara en este formato pero que reemplaza un mercurio halogenado de 70 watts, con 21 watts. Y sin emisión de calor y sin emisión de UV, o sea, totalmente frías. Y después están los reemplazos de tubos fluorescentes en LEDs para los reemplazos de tubos estándar o trifósforos, simplemente sacando el tubo estándar, si tengo un balasto convencional y tiene un arrancador, se coloca
un elemento en el lugar de ese arrancador que puentea el funcionamiento del balasto y hace funcionar el tubo fluorescente de LED, y si no, directamente mandando la 220 sin pasar por los balastos. No traten de acordarse de los nombres y las potencias, porque están migrando, por lo menos cambian entre 2 y 3 veces al año estas cosas. O sea, constantemente están apareciendo menores consumos y mayores eficiencias de estas tecnologías, o están apareciendo menores costos para la adquisición. Por lo menos se da en 2 veces por año todo el tiempo, y en algunas hasta 3, debido al desarrollo de esta tecnología que está avanzando constantemente. A nivel mundial tenés de 60, 90, 120 y 150. Comercialmente en Argentina estamos trabajando en 60, y 120 y 150, dependiendo de algunas familias. Sí, pero se han desarrollado para todas las medidas. En tamaño. O sea, tenés el reemplazo de 18, 30, 36 y 58. El de 90 centímetros no lo estamos comercializando, que es el reemplazo de 30. Casi no hay tubos de 30 en Argentina, hay muy poco, muy poco. El tubo de 18 se reemplazó mucho por la fluorescente compacta de 36, ¿sí? Y el mayor reemplazo están en los tubos estándar de 36/40 o en los de 58, ya no me acuerdo cuál era la potencia vieja, 60. Fíjense lo que les decía, 5,5 watts contra 50. La misma intensidad de luz, pero esta es una lámpara que viene en 2 tonos, en 2700 y en 4000. O sea, tengo la capacidad de elegir una luz blanco fría en un formato de dicroico. Yo estoy diciendo dicroico, en realidad dicroico es un mal uso para estas lámparas, pero bueno. El formato se llama MR16. 40.000 horas contra, a toda furia, hoy una lámpara de buena calidad halógena puede llegar a estar en las 2.500 horas. Ya han desaparecido las de alta vida, que tenían 4.500, 5.000, tampoco era tanto. Y estamos hablando de un casi 90% de ahorro de energía. Dimerizable, ojo con esta palabra. Toda tecnología de semiconductor es regulable, es dimerizable. Va a depender con qué. Cuando una lámpara de estas, una tecnología de estas, le simula a una instalación existente que es de 50 watts, ¿sí? Si yo modifico la onda cuando está llegando al pico, no dejo que la lámpara se cargue. Y si no dejo que la lámpara se cargue, la lámpara va a entrar a fliquear, a parpadear o se va a apagar. ¿Por qué? Porque no se cargó de energía para después entregarla en el consumo que realmente consume. Entonces existen sistemas de dimerización que se llaman leading edge o trailing edge, que es que cortan la onda de dimerización o hasta el pico o después del pico hasta el cero, dependiendo del tipo de tecnología que estemos trabajando. Entonces, esos dimmers electrónicos no valen lo que sale un dimmer común y corriente de potencia de 2 kilowatts que se compra en el Easy, Sodium o cualquier casa de electricidad. Son dimmers que ya valen por ahí entre 150 a $200 cada dimmer, pero tengo la capacidad de poder decir dónde trabajo con la onda, y lo otro es dónde coloco el umbral de corte, hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que de repente a un dimmer le sacamos 50 watts y le pusimos 5. O sea, si lo queremos regular, en donde movimos 1 milímetro nos fuimos de balance. Entonces puedo regular eso y establecer el piso inferior donde quiero que corte la lámpara, para que no flique, no parpadeen. Sí. El recambio con el trafo. Sí. ¿Cómo es en el tiempo ese pico de consumo que hay? No. ¿En qué sentido? No te entiendo. ¿Podemos decir que no tenemos que bajar nunca la potencia del trafo o del... No tenés que colgarle a un trafo más lámparas. Por eso, ponele que vos tenés un trafo de 50. Sí. Y esa va a consumir 5. Vos decís, Sí. dejar de 50. Sí. Pero es esos 50. Sí. ¿En cuánto tiempo es? ¿O es un pico cuando arranca y después baja? Sí, es así, es un pico y después baja, no es constante. ¿Y en qué tiempo más o menos estamos hablando de ese pico más o menos? No, la verdad que lo desconozco. No sabría decírtelo, pero después si quieres lo anotamos y lo consultamos y te mando un correíto, no hay ningún problema. Sí. ¿Te paso una consulta? Estamos Me perdí. Sí. Vos tengo la tecnología de semiconductores son dimerizables, pero
Semiconductores, todos son regulables. Pero vos hablaste después de, o sea, el proceso que vos describiste recién es por la electrónica que está entre el dimmer, el transformador y lo que regula la tensión o la energía que le llega al semiconductor. En este caso, Sí. en luminarias que están preparadas ya para trabajar, no, ahí no tenés ningún inconveniente. Y luminarias que ya están diseñadas para trabajar a 220 volt, por ejemplo. Está bien. Ahora la pregunta es, en cualquier caso, un LED de este tipo tiene una curva que vos vas aumentando la tensión y de golpe empieza a producir, a iluminar. Tenés un rango muy chiquito de Sí. corriente entre que no prende y se quema. Sí. No, quemar no se va a quemar. Si se prende mucho se quema, se pasa la temperatura y se quema. Ahí está la disipación de la lámpara y la protección que tiene la lámpara. Bueno, si tiene protección estamos todos de acuerdo. Sí, bueno, La pregunta mía era habló por lo nuestro. solamente era cómo hace, o sea, para regular la intensidad de luz. O sea, hace un recorte de onda en el tiempo. Lo que modifica es el paso de corriente, sí. O sea, vos, yo por la presencia en el ojo de la imagen digo nada más, me va a molestar como estas luces. No, vos decís en el fliqueo y en ese tipo de cosas. Flicker me refiero a muy altas frecuencias. En la modulación natural, No, no vas a tener ningún inconveniente. No vas a tener ningún inconveniente, porque en realidad lo que hace esto, a ver, como hablándolo mal y pronto, lo que tiene adentro es un capacitor para simularle al trafo cuánta energía me tengo que cargar, y después tiene una electrónica que es la que envía la señal a la lámpara, la que envía la señal a los semiconductores. fue la electrónica, no antes. ¿Vos decís de la electrónica propia de la lámpara a los semiconductores? No, Para regular la intensidad de luz, pregunto. a través del paso de la corriente, o sea, no te regula tensión, no trabaja sobre tensión, trabaja sobre corriente. O sea, es distinto el sistema de dimerización con los semiconductores que una tecnología tradicional. Un semiconductor le da la tensión que tiene que tener. Exactamente, Corriente para que no- exactamente. Va a depender, a ver, o sea, ahora te entiendo a dónde vas. O sea, si vos trabajás con un amperaje mayor para el que fue diseñada la lámpara, en función a eso, sí, la vas a quemar a la lámpara, sí. Pero eso sí. Pero el cuerpo y la electrónica que está acá están diseñados para no entregar mayor corriente de la que el semiconductor soporta. Muy bien. ¿Y cómo para hacer para que emita menos luz entonces? No te entiendo. O sea, yo quiero tener un ambiente prendido a todo trapo Sí. o bajito para ver la tele. Sí. ¿Cómo para tenerlo bajito para ver la tele? ¿Cómo hace esta lámpara? No hay ningún problema, la dimerizás, pero no con un dimmer de potencia común y corriente. No, está bien. ¿Cómo lo hace internamente la lámpara? No, lo desconozco. No, tendría que entrar en la electrónica del semiconductor. No, te lo debo, es mi formación de arquitecto. No yo porque conozco una sola forma de hacerlo, que es prender la lámpara menos tiempo por segundo y vos vas a ver menos luz. No sabría Vas a decírtelo. ver un parpadeo y cuando miras rápido vas a ver un efecto Te entiendo. que se usa para propaganda, Te entiendo. para hacer cosas con la presencia en la vista de... No, la verdad que lo desconozco, no sabría decírtelo. Produce cansancio de vista. Sí, como un doble presente, a 50 Hz, nada más que más rápido. Sí, la verdad que lo desconozco, no sabría decírtelo. El mantener la tensión hace que entonces no cambie la intensidad. Si es luz blanca, sigue siendo Sí. blanca en menos, menos Es luz. uno de los parámetros que tenés que garantizar, sí. No tendrías que tener una tecnología que si le modificás eso cambie su apariencia. Porque hay en el mercado muchas que cuando vos le modificás cambian de color. O sea, es una garantía de algunas fabricantes de productos. ¿Qué diferencia hay entre esta tecnología y la nueva tecnología que utilizan en los semáforos que la mencionaré? Ninguna, del tipo, por ahí, el tipo de semiconductor. A ver, vos tenés Son de quemarse con facilidad. Bueno, va a depender, a ver, dentro de los semiconductores vos tenés varios tipos de semiconductores dependiendo de la aplicación que vos uses. Vos tenés los famosos semiconductores de 5, 8, 9 y 11 milímetros que tenían lente epoxi arriba, que no tienen disipación de calor alguna más allá de cómo están montados, ¿sí? Después vos tenés semiconductores que se llaman SMD, de montaje superficial, que llegan hasta 0,5 watts, 0,7 watts, ¿sí? Después tenés de alta potencia que tienen un tercer hilo de cobre que baja para disipar la temperatura en la cual está funcionando. Dependiendo para qué los uses, tenés diferentes tipos de semiconductores.
¿Y de qué va a depender de si funciona o no, de cómo esté diseñado la carcasa, el housing o cómo esté montado? A ver, a un LED de 5 milímetros vos no le podés hacer sacar más luz porque no tenés forma de disiparle mayor calor. ¿Sí? Las luminarias de alumbrado público nuestras pesan 16 kilos. Son 15 kilos 400 de aluminio y 300 gramos de la placa de LED. Esos 15 kilos de aluminio, la única función que tienen es disipar la temperatura que está generando la placa de LED. Nosotros tenemos otros proyectores de 300 watts que pesan 50 kilos, parecen un radiador de una Honda 1100. La única función es disipar la temperatura de los 300 watts de LED, nada más. No porque sea más robusto, más duro. O sea, la relación disipación de calor y emisión lumínica es lo que más afecta a estos elementos. Toda esta tecnología aparece indicada en la caja hasta qué rango de temperatura puede trabajar, porque es una de las cosas que más afecta a esta tecnología. Te va a indicar una menor temperatura bajo cero y hasta arriba de cero. Normalmente indican hasta 25 o 35 grados ambiente y hasta menos 20 grados. Eso no quiere decir que no trabajen a menos de 20 grados. Lo que puede suceder abajo de los 20 grados es que cuando encienda un semiconductor, el choque térmico donde está montado pueda quebrar la placa donde está montado. Entonces, pero pueden trabajar a muchísima menos temperatura. O sea, yo tuve la suerte de poder viajar a la base Marambio a desarrollar el primer proyecto de alumbrado público de LED en la base. Y están funcionando a menos 35, menos 40 grados centígrados, sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que cuando los prenden, no los prenden de 0 a 100, sino que los van encendiendo de a poco y gradual en su intensidad, que nada, es 2 segundos, 3 segundos, simplemente para que un golpe de calor no fraccione o no parta el sustrato donde están montados, nada más. Y a esa temperatura, ese semiconductor que acá en Buenos Aires emitiría 1000 lúmenes, en la base de Marambio está emitiendo 1500 lúmenes, porque está trabajando a menos 30, menos 35 grados centígrados. Y en una casa que tenemos, calculo yo, instalación general. Sí, temperatura ambiente normal. Normal, ya vertical, Sí. cable de 2,5, Sí. 2,5, dependiendo del sector. ¿Qué tipo de modificación hay que hacer? Ninguna. Ninguna. Nada. No tenés que modificar absolutamente nada para un recambio de esta tecnología. Si uno por tabla empieza a dimensionar la sección de los cables, después uno termina siempre en 1,5. Pero podrías utilizar cables de menor sección si solo fuese de luz. No habría ningún inconveniente. Pero no tenés que hacer ninguna modificación. En este tipo de tecnologías que son de retrofit o de recambio. En luminarias se está exigiendo de que todos los sistemas de iluminación tengan tierra. Y en luminarias con sistema de control, que esa tierra sea unificada y sea única para la luz. Empiezan a aparecer algunos condicionantes, digamos, por el tema de las señales de datos que se dan entre luminarias. Particularmente nosotros en algunas luminarias, nosotros enviamos la señal de datos por un cable y la hacemos retornar por neutro. Entonces estamos pidiendo de que no existan fugas por neutro, de que todas las luminarias tengan tierras, de que no haya intercambio de polaridad entre vivo y neutro, que las instalaciones tengan cierta prolijidad. ¿Por qué? Porque como el dato nuestro retorna por neutro, queremos que sea limpio y en ese caso no haya diferenciales, por ejemplo. Pero son casos muy particulares. En el reemplazo de luminarias de sodio, habría que eliminar también el balasto. No se usa nada, ahí no hay retrofit, ahí no hay recambio, ahí ya se va a sistemas nuevos. No, hoy en lámparas llegás hasta potencias, en lámparas llegás hasta 120 watts de las lámparas par, te diría que a 75 en incandescente y en tubo fluorescente. Ya después si vas a potencias mayores, ya vas a sistemas nuevos, con placas o con módulos de LED, se verá, hay diferentes soluciones. Pero ahí ya no hay un proceso de retrofit. Entonces, en el caso de una lámpara de sodio, eliminarías el balasto, el capacitor y el ignitor e incorporarías un driver. Se eliminarían esos componentes por un driver. En el caso de un mercurio lo mismo, en el caso de un fluorescente también saldría el balasto, el arrancador e ingresaría un driver. Esta es la de 7 watts que se está comercializando ahora, ¿sí? Con una intensidad de 1100 candelas en el centro del haz. Esta solo viene en temperatura de color blanco cálido.
son un poquito más cálidas que las halógenas tradicionales. Las halógenas tradicionales están entre 3000 y 3200 Kelvin. Estas son un poquito más amarillentas. La 111, si bien tiene el formato de 111, que son 111 milímetros de diámetros, no trabaja bajo ese concepto de la fuente de luz oculto por la calota y que toda la luz sale por reflexión. Acá sale de manera directa, ¿sí? Entonces, el gran componente que tenía la lámpara R111 es que uno no veía el brillo provocado por la lámpara, porque estaba oculto por ese elemento que era la calota. En este caso tiene el mismo formato, emiten casi la misma cantidad de luz, pero todo de manera directa. O sea que si uno le pega de frente, es una lámpara que puede llegar a generar cierto deslumbramiento. Las lámparas par 20, 30 y 38. Dentro de 38 existe una versión para exteriores. En el caso solo de las par 30, ¿sí? Esto está reemplazando muchísimo luminarias con incandescente y sistemas ópticos que tenían de aluminio. Se están bajando directamente en la misma rosca. Se están colocando las lámparas de este tipo. Estas en 4000 y en 2700 Kelvin, ¿sí? ¿Esta puede iluminar hacia abajo? ¿Es conveniente o hacia arriba? Las de interiores tienen posición universal. Las de exterior, ¿sí? Cuando uno coloca una luminaria de estas en un exterior, no se recomienda que vayan en luminarias herméticas y menos apuntando hacia arriba. ¿Qué ángulo tiene de iluminación esta? Hay de diferentes haces, tenés concentradas y difusas, o sea, entre 12 grados y 25, 24 y 30. Cada uno de estos tiene su particularidad de apertura. No es que todas tienen lo mismo. Yo como diseñador me gustaría que tengan, como teníamos antes, entre 4 y 7 haces. La dicroica venía en 8, 10, 12, 24, 36, 40 y 60. Comercialmente en Argentina se están manejando dos aperturas. La de 8 casi no se comercializa, la de 24 y la de 36, o la de 24 y 60 se están comercializando. También estamos en una situación coyuntural bastante complicada, ¿no? Complicada, no lo sé, pero es una situación compleja. En bulbos, también en dos temperaturas de color, 3000 y 6500, 5, 9, 12, 14, en este caso, reemplazando un incandescente de 100 de 1400 lúmenes. O sea, esto tenía una eficiencia de 14 lúmenes por watt. De estos 100 watts, 92 watts se transformaban en energía radiante calórica y el resto era solo luz. Y en este caso, en los 14 watts, ¿sí? Estamos hablando de una eficiencia casi de 100 lúmenes por watt, y de estos 14 prácticamente no hay emisión de calor al ambiente, es cero. O sea, esta luz, la luz de LED, no posee radiación infrarroja. Eso no quiere decir que las fuentes no generen calor, ¿sí? Tubos, ¿sí? Hoy existen sistemas de tubos con índice de reproducción cromática de 80. Obviamente no contienen mercurio en su interior, trabajan prácticamente al 50% de la potencia tradicional. Estamos hablando de, contra un sistema estándar que estábamos en las 12.000 o 15.000 horas, hoy estamos hablando de un tubo de 40.000 horas de vida útil. Y estos tubos, todas estas tecnologías, están con una vida útil indicada en miles de horas, más un L70. Todas mantienen el 70% de su emisión lumínica o una depreciación del 30%. Otra de las ventajas de los tubos de LED es que no son afectados por la temperatura ambiente. O sea, un tubo fluorescente común trabaja entre los 25 y los 35 grados. Para eso está diseñado, ¿sí? Es donde logra, dependiendo entre un tubo estándar y un tubo T5, cambia un poquitito, pero el máximo de su rendimiento lo logra entre los 25 y los 35 grados. Si uno colocaba un tubo fluorescente en una cámara frigorífica, a 0 grados solo emitía el 40% de luz. O si uno lo colocaba a mayor temperatura, también la curva se depreciaba, ¿sí? Obviamente que a menos de 10 grados los tubos fluorescentes no prenden ya directamente, ¿sí? Y en el caso de los semiconductores no hay ningún inconveniente, y fíjense que la curva de rendimiento lumínico prácticamente no se ve afectada en función a la temperatura a la cual está trabajando. ¿Por qué empiezan a ser más eficientes? Esto sería la distribución de una fuente de luz o de un listón industrial armado con un tubo fluorescente estándar. Todo esto que está de esta línea hacia arriba es parte de la luz que va hacia arriba debido al tubo fluorescente. Los sistemas de LED son unidireccionales, no son en 360 grados, o sea que todo el rendimiento lumínico lo dirigen hacia abajo.
no tienen emisión superior. Entonces nosotros podemos reemplazar luminarias que tenían pantallas industriales, o listones con pantallas, o estancos con sistemas ópticos, simplemente con un tubo fluorescente de LED que emite toda la luz hacia abajo. Por eso con menos flujo y menos potencia logran los mismos resultados lumínicos que los tubos fluorescentes tradicionales, trifósforos o estándar. Sí, se comercializan mucho. Realmente se comercializan mucho. Internamente vienen con una placa en donde se disponen los semiconductores de manera lineal, ¿sí? La conexión se hace a 220 solo en un lateral del tubo, no en los dos laterales, el otro es simplemente para estar sujeto en el zócalo, solo se conectan de un lado, se conectan del lado de donde aparece la marca, del otro lado que no tiene la marca no se conectan, y algunos aparecen con difusores opalinos y otros con difusores más translúcidos, en donde no tengo necesidad de que los puntos de LED se vean y no me molesten y lograr mayor eficiencia. Obviamente que cuanto mejor es este distribuidor y no veo los puntos de luz, desde el punto de vista estético es más apreciable, genera mayor calidad la luz. En cuanto al diámetro, es un diámetro muy parecido a los tubos fluorescentes estándar. Perdiendo lúmenes siempre, ¿no? Sí, cuanto más trabajás con un difusor, más eficiencia perdés. No más eficiencia, sí, del sistema perdés más eficiencia. Sí. Por ejemplo, una luminaria de LEDs con un acrílico tradicional, tenés una pérdida de un 10-12%. Si a esa misma luminaria le colocas un acrílico que es un sistema óptico que se llaman microprismados, puedes llegar a tener una pérdida del 35-40%. Ahora, una deslumbra y la otra no deslumbra. Sobre 1600 lúmenes, 20 watts, un tubo estándar, ¿sí? Un índice mayor a 80, en dos temperaturas de color, 4000 y 6500, 30.000 horas, 80 lúmenes por watt, que es más o menos lo que veíamos en la primer filmina de lo que eran los tubos fluorescentes. Hubo una intención de diseñar estos tubos en el formato T5, en los más finitos, en los 16 milímetros, pero digamos que prácticamente no hubo mucho mercado al cual se disponían y la eficiencia lumínica no era tan alta, así que no se han traído. Hay versiones que se llaman Essential y hay versiones estándar, ¿sí? Que lo que cambian es su emisión lumínica, si necesito mayor emisión de luz o no, el ahorro aumenta y la vida útil, ¿sí? Estamos hablando entre 30.000 y 40.000 horas, dependiendo de la necesidad que yo tenga que trabajar. En luminarias todo empieza a ser un sistema. La luminaria normalmente tenía una caja, ¿sí? Que servía de protección y de conexionado eléctrico, tenía un sistema óptico, tenía una fuente de luz y tenía un accesorio o algún elemento distribuidor de luz. Esto era lo que era una luminaria tradicional. Hoy una luminaria de semiconductores, ¿qué aparece? Aparecen los LEDs o aparece un sistema óptico que trabaja conjuntamente con los LEDs. Estos están montados en un cuerpo difusor, que es lo más importante de todos, y esto en el housing o en la caja. Y acá es donde se conecta lo que es el driver y lo que puede estar comandado desde un sistema de control o simplemente un tablero de potencia o un tablero de control de algún sector. Obviamente que todas estas luminarias poseen lo que se llama un grado IP, que es el grado de estanqueidad. Ojo que el IP no indica dónde lo puedo usar, y es un error muy común decir, una luminaria totalmente estanca la puedo llevar a intemperie. Si esa luminaria es de plástico, en intemperie no vive. Lo que indica el IP es simplemente su grado de protección contra la penetración de agua y de sólido. Nada más. Después hay que ver para dónde se la puede usar. Porque, por ejemplo, una luminaria IP68, que es totalmente protegida contra polvo y que puede estar sumergida hasta 2 o 3 atmósferas, si yo la saco del agua, la lámpara se quema. ¿Por qué? Porque el elemento del agua es el elemento disipador de la temperatura de la fuente de luz. Entonces, ojo con el IP. Indica, sí, el grado de protección, nada más. ¿Por qué empiezan a ser más eficientes? Porque deja de pasar esto. O sea, yo tenía una fuente de luz que emitía en 360 grados, iba para arriba, para allá, para acá. Iba a depender mucho de la calidad del sistema óptico. Si utilizaba un muy buen aluminio, un mal aluminio, si yo tenía profundidad o no tenía profundidad para sacar estos haces de luz. Hoy con los sistemas de LED eso no sucede. Toda la emisión es directa. Esto es lo que yo les decía que es el LOR, que es el rendimiento, ¿sí? Del 100% de la luz que genero acá puede salir entre un 40 y un 80%, dependiendo de la calidad de la óptica. Del 100% de la luz que genero acá, o sale el 100
o sale el 90 y pico si la tamizo a través de un vidrio que pierde un 5 o 6%. Uno de los proyectores que estamos comercializando es un viejo proyector Tempo de Philips, que antes estaba armado con lámparas de mercurio y lámparas de sodio, y hoy está armado con placas de LED. Viene con una versión de 3 placas y 5 placas, cada una de esas placas emite unos 1100 lúmenes, o sea que tenemos un proyector de 3000 lúmenes o de 5000 lúmenes, que es el equivalente a mercurios de 150 y 250. Es un proyector muy económico, que se fabrica acá en Argentina, y vienen dos flujos luminosos, 2 potencias, y acá no está indicado, pero se puede armar en temperaturas de color cálido o temperaturas de color blanco frío, en 4000 o en 3000 Kelvin. Este es un proyector que ya viene de afuera, es un proyector que se llama Tango LED, que ya no trabaja con un sistema de placas tipo Fortimo. Estas placas no necesitan disipador, la misma placa actúa como disipador de los LEDs. Ya cuando trabajamos con placas de mayores potencias, todo el housing o todo el cuerpo empieza a trabajar como elemento disipador de luz. Va en potencias desde 80 hasta 315 watts. Esto estamos hablando que es un reemplazo de un proyector que estaría entre 400 y 600 watts de lámpara de descarga. No llega a una lámpara de 1000, ¿sí? No es reemplazo de 1000. Índice de reproducción cromática muy altos, 50.000 horas con L70 y casi un 50% de ahorro energético comparado con las tecnologías estándar. Este tipo de proyectores también vienen con diferentes ópticas, cerradas, abiertas, concentradas o más difusas. En outdoor, en luminarias de alumbrado público, tenemos una luminaria que se llama Greenway, que es la que está colocada en el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires y la que se está comercializando en toda Argentina, y posiblemente a fin de año ya saquemos el modelo nuevo, porque ya vamos a estar prácticamente en las 100.000 luminarias inyectadas, o sea, ya los moldes van a estar diciendo, bueno, basta, o sea, vamos a estar trabajando con moldes nuevos, que una luminaria se llama Exceed, y esta es una luminaria que originalmente trabajaba con 128 LEDs y estaba emitiendo unos 25.000 lúmenes, y hoy estamos trabajando con unas placas de generación nueva de 96 LED y emitiendo el mismo flujo luminoso, 25.000 lúmenes. O sea, es una luminaria que consumía en total 225 watts, y hoy vamos a estar consumiendo alrededor de 200 watts, o sea, tuvo una reducción casi de un 10%. La vida útil, 50.000 horas, es lo que está programada normalmente para comercializar en las distintas casas de materiales eléctricos, pero casos especiales en donde esta vida útil tiene que ser mayor, ¿qué es lo que hacemos? Le bajamos la corriente de funcionamiento de esa placa, en vez de trabajar en 550, 560 mA, la hacemos trabajar en 400, cosa que la exigencia es menor y la vida útil de esta tecnología prácticamente se duplica, se lleva a las 100.000, 105.000 horas. Estas luminarias, en el caso de Argentina no se colocaron, pero sí hay 2 protecciones contra descargas atmosféricas. Sí, son unos modulitos que se colocan adentro que protegen de una sobretensión de los drivers. Igualmente, esta placa, que está conectada a los 2 drivers que están acá, cada una de estas placas tiene 4 puntos de senseo de temperatura. Están constantemente sensando la temperatura a la que están trabajando. Si empiezan a recibir una sobrecorriente, que va a hacer que la placa emita más luz, le indican a los drivers que están trabajando de manera excesiva a su disipación térmica. Entonces el driver, ¿qué hace? Las reduce en su emisión al 50%, las mantiene ahí, vuelve a sensar, si baja la temperatura las vuelve a llevar al 100% y si no las apaga, antes de que lleguen a quemarse. La ruta 9 en el río Luján, esas son luminarias nuestras. Ahí hay 2 pruebas, hay luz blanca, no pasé por ahí, ¿no? Puede ser que no le hayan colocado tierra. 15 kilos de aluminio también capaz que... Bueno, en Buenos Aires se las están robando mucho. Sí. Hay que ver si están apagadas porque las apagaron o hay que ver si están apagadas porque se quemaron, no sabría decírtelo. ¿Sí? Nosotros estamos exigiendo que una luminaria de este tipo tiene que estar sí o sí aterrada, no la columna, sí la luminaria.
Y todas las instalaciones están aterradas las columnas, no las luminarias. Por seguridad del driver, estamos pidiendo que las luminarias tengan tierra. Escúchame, ¿por qué motivo en Argentina no tienen protección? No fue necesario. Cuando se trabajó se pidió un ensayo, un estudio de la cantidad de rayos o ese tipo que hubo de caídas en columnas, y el porcentaje fue realmente muy bajo, muy bajo. O sea, incorporarle un costo adicional al artefacto que de por sí es cara, no tenía sentido colocarlo. Pero están los dos módulos, no se colocaron por una simple razón de no había necesidad. Pero sí, están. Estas instalaciones que tenemos acá en la ruta, ¿quién las termina manteniendo? ¿El municipio? Depende de cómo sea el mantenimiento. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el mantenimiento tiene mantenedoras, 5 empresas. Ilubaires, Lesco, Mantelectric, Sutec. Bueno. En el caso de, por ejemplo, de Rosario, Rosario tiene su equipo propio de mantenimiento. No tiene empresas que se encargan del mantenimiento del alumbrado público. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la energía la paga la ciudad, entonces el ahorro se le traduce directo. En el caso de Rosario, la Intendencia de Rosario no paga la luz, se paga por un costo fijo